Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino, en estas charlas que venimos haciendo desde hace un par de años sobre temas que importan a la ciudadanía, con el sostén técnico de Agustín Sartorio, hoy vamos a recibir la gran visita del profesor Jorge Ferronato, que ha estado otras veces y que ha brindado a esta tribuna su convicción y su emoción y fuerza en las cosas que sostiene con gran conocimiento. Hoy ha decidido charlar sobre el tema 1816, el año sin verano en Europa y precoz primavera en Tucumán, la independencia. Jorge Ferronato es historiador, ha sido profesor titular de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, fue secretario general del CBC, fue legislador y secretario legislativo de la ciudad y subsecretario general del gobierno de la ciudad en la gestión de Enrique Olivera, es autor de varios libros y artículos periodísticos, ha dictado conferencias en diversas universidades y actualmente es rector del Instituto Democracia, órgano de capacitación para la buena gobernanza. Bueno, Jorge Ferronato, es un placer para nosotros recibirte, esta sala del Observatorio y la UNSA y todo lo que la componen, uberitorio, auditorio, te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias, doctor Jiménez Leme, querido amigo Juan Carlos, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la independencia de las Provincias Unidas del Sur. Vamos a hablar del 9 de julio de 1816. Y le hemos puesto un nombre a esta charla en esta magnífica sala del Observatorio para la Calidad Republicana de la Universidad del Museo Social Argentino, y con esta calificada audiencia de amigos que uno siente muy entrañables, porque todos pensamos cómo podemos hacer, cómo podemos auxiliar, cómo podemos ayudar para salir de estas instancias aciagas en las que se encuentra nuestro país, lamentablemente. Y le pusimos un nombre muy extraño, le pusimos 1816, el año que no hubo verano en Europa. Y es cierto, no hubo verano en Europa. En julio de 1816 había nieve en París, había nieve en Madrid, había nieve en Barcelona, había nieve en Berlín, había nieve en toda Europa, porque ese año, producto de un problema climático que desconozco, no hubo verano. Y le puse primavera porque en primavera nacen las flores, y en 1816 de alguna manera renació la Revolución de Mayo. Renació el pensamiento libertario. En un clima mundial y americano no propicio para ese paso. Muchos revisionistas nos dicen o escriben que en 1816 no pasó nada, la independencia no se logra 100 años después, o no se logró nunca, porque la dependencia económica, pamplinas. En 1816 se dio un paso trascendental, un paso importantísimo para la construcción de lo que hoy es nuestro país. Un paso que se venía solicitando desde 1810. Un paso que era muy difícil de dar. ¿Y por qué era muy difícil de dar? Porque Bonaparte había perdido. Bonaparte en 1814 es derrotado. El importantísimo imperio español creado por Bonaparte, ese general majestuoso, estratega brillante, ¿eh? Pero que había creado un imperio. Él salió de una revolución que proponía la república, llevaba los libritos abajo del brazo en toda su conquista, pero se imponía con la espada y con los cañones. Una cosa extraña en ese sentido, pero desde el punto de vista militar, un genio, un genio. Pero había perdido y se había formado
una alianza, la Santa Alianza, una alianza muy fuerte, muy poderosa, que la habían construido Rusia, Prusia y Austria, que salieron a defender a España y la reivindicación española sobre sus colonias. Y empezaron a reprimir a lo que ellos llamaban liberales, que no eran otra cosa que los masones. Aquel pensamiento, aquel libre pensamiento surgido o más afianzado luego de la Revolución Francesa, aquel libre pensamiento de masones notables del enciclopedismo francés, como Juan Jacobo Rousseau o como Montesquieu, el barón de Secondat, ¿no? Como Danton, como tantos filósofos del iluminismo francés, previos a la Revolución Francesa, habían formado un espíritu libertario, un espíritu liberal, un espíritu republicano, un espíritu libertario, que en definitiva no era otra cosa que luchar contra el poder absoluto de la monarquía absoluta. Esas monarquías absolutas, caídas en desgracia, como por la presencia del general victorioso Bonaparte, ahora se reconstruyen en toda Europa, pero no se conforman con toda Europa, vienen hacia América. Y Fernando VII, que había acumulado una enorme capacidad de odio hacia todas las insurrecciones que se habían ido produciendo a partir de la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, la Constitución Liberal de Cádiz, empieza a perseguir a todos los liberales. Esto es, a la mayoría de los masones que había en España, entre ellos americanos. Y además se juramenta reconquistar todas las colonias, y a eso se dedica, y con sus aliados poderosos que van a formar una especie de mega alianza militar. 20.000 hombres, una flota gigantesca que España no podía pagar ya en esa instancia, se la brindan, se van para América. Y van a reconquistar todo las colonias americanas, excepto una sola, Buenos Aires. La única que no pudieron reconquistar. Pero en México la reconquistaron a fuerza de una violencia terrible, terrible. En Colombia ni que hablar, en Venezuela lo mismo. En esos momentos fue fusilado Camilo Torres y Caldas en Venezuela. Fue fusilado Morelos en México. En esa misma época se refuerza el puerto de Montevideo, capital del virreinato, del nuevo virreinato del Río de la Plata, porque Buenos Aires había había hecho su revolución en mayo y había avanzado en eso, y había seguido avanzando porque en 1812 se produce el segundo triunvirato, y con el segundo triunvirato la presencia de San Martín, la presencia de estos revolucionarios que venían con la intención de la libertad, la intención de declarar la independencia, la intención de terminar con la dominación monástica y monárquica de la España colonial. Y había seguido avanzando con la asamblea del año 13, con todos los elementos legislativos que había creado esa maravillosa asamblea del año 13, que tiene mala fama porque no dictó la Constitución Nacional y porque no declaró la independencia. No podía hacer ninguna de dos cosas, pero hizo otras cosas muy importantes que fueron jalones, escaloncitos que fueron llevando a este proceso de 1816. Pero Belgrano había logrado en 1812, 1813 el éxodo jujeño, y había logrado la batalla de Tucumán y la batalla de Salta. Belgrano, un abogado notable, un hombre de una erudición extraordinaria, que de lo único que no sabía era de ejercicio militar y de táctica y estrategia de la guerra. Sin embargo, hizo cosas notables, tan notables que el propio San Martín, lo que los masones llaman el gran iniciado, San Martín va a decir
Belgrano el mejor general de Sudamérica, el mejor general que hay en Sudamérica. Lo dijo San Martín, hablando de Belgrano, y lo escribió. Habían pasado cosas, y fueron llevando a que la necesidad de tomar una decisión política trascendente para un lado o para el otro se hizo imprescindible. La presión de San Martín, gobernador de Cuyo en esa instancia, desde Mendoza a sus diputados en el Congreso de Tucumán, que las instrucciones de San Martín fueron muy claras. Tenemos que hacer la independencia. Yo no puedo entrar en batalla contra un rey al cual el mismo país venera y jura por él. Entonces hay que declarar independencia. Y les dio un mandato específico. Y Belgrano había venido de Europa, luego de estar en el Ejército del Norte, luego de haber estado con San Martín, luego de haberse abrazado con San Martín, luego de haber sido enjuiciado injustamente, luego de haber desobedecido al primer y al segundo triunvirato en 2 oportunidades, en 3 oportunidades, y todas las desobediencias tenía razón Belgrano y hizo cosas muy importantes. Como por ejemplo defendió del avance de las fuerzas godas que se habían llegado a Jujuy, defendió en Tucumán y ganó cuando la orden era bajar a Córdoba. Pero todo eso es historia, yo no vengo a hablar de historia, vengo a hablar sí de historia, pero no de esta historia que ya la hemos visto, sino a hablar de 1816. Pero estos son antecedentes muy importantes, porque Belgrano, luego de esa epopeya que ha hecho por el norte, imagínense Belgrano andando a caballo. En un territorio donde no habían puentes, no habían caminos, no había agua potable, habían tribus ahí dando vueltas de malandras y de indios, con un ejército indisciplinado. Fue 3 veces al Alto Perú. 3 veces. ¿Ustedes se imaginan a alguno de nosotros yendo a caballo a Bolivia? Bueno, él en su vida fue 3 veces a caballo. ¿Mm? Ese era Belgrano, había dejado todo, un hombre riquísimo, de una familia riquísima, había dejado todo, abandonado todo por la causa de la independencia. Lo mismo que San Martín, que no era un hombre riquísimo, pero sí un hombre de muchísimo prestigio en Europa, y había tenido un motivo muy importante para quedarse en Europa, sino rimó en él el amor a la patria, el amor a ese sentimiento americanista que tenía, y él creyó que tenía que jugarse por la independencia de este territorio, y lo hizo. Su vida se dedicó a eso. Así llegamos a 1816, con una Europa que avanzaba sobre las monarquías absolutas, que se instalaron en toda Europa de vuelta. Se terminó el concepto de república. El concepto de república era un concepto rebelde, era un concepto que había que destruir, un concepto liberal era un concepto masónico. Eso era el enemigo, el concepto de república. Bien, en 1816 teníamos otro problema en estos territorios, y era que el imperio de Brasil, que no era Brasil, el imperio de Brasil era Portugal, porque la invasión bonapartista había sido no solamente a la España, sino también a toda la península ibérica. La corte lusitana se fue de Portugal completa, 17.000 hombres en buques, agarraron sus cosas, sus joyas, sus honores, sus cargos, sus petates, y se fueron a Brasil y se instalaron en Río de Janeiro. Era un imperio portugués, un único caso en la historia de América donde toda la corona se instala en Brasil. Y lo que quería el imperio de Brasil estratégicamente era llegar, su límite era el Río de la Plata, la banda oriental del Río de la Plata. Hasta ahí quería llegar, y ahí llegó, y en 1816 había invadido por segunda vez. La primera vez había sido en 1812, que Buenos Aires y también Artigas fueron a defender. Ahora estaba amenazando a Buenos Aires, no solamente España, que se venía con la flota, pero no se venía con la flota para México y no se venía con la flota para Venezuela y para Chile, se venía a Buenos Aires. Pero a su vez Buenos Aires estaba atacada por Portugal, porque estaba atacando
a la banda oriental y había invadido la banda oriental, ya había entrado en Montevideo. En ese clima, donde todos eran enemigos, el interior no quería hacer nada con Buenos Aires. Después algún día hablaremos de las disputas entre el interior y Buenos Aires, de la disputa entre federales y unitarios que nos postergaron, que nos amargaron, que nos llenaron de muertes durante muchos años, muchas décadas, luego de 1816. Pero vamos a hablar de 1816. Este era el panorama. Problemas en Europa, desinteligencias internas, un San Martín desesperado no desesperado, que planteaba categóricamente que había que tomar la determinación, había que dar el paso de declarar la independencia para ir a pelear con honor, con dignidad y con una bandera contra el adversario. Belgrano viene de Europa y viene con malas noticias, porque a él, después de estar en el Ejército del Norte, lo mandan en una misión diplomática. A él con Rivadavia van a distintos lugares. Con Rivadavia van a Europa y Belgrano recorre las cortes y no encuentra eco en ninguna sobre la independencia americana, todo lo contrario. Él se entera de que venía la flota esa, se entera que venía toda una fuerza multinacional y España especialmente enardecida en contra de Buenos Aires. Y eso es lo que informa a los diputados reunidos en Tucumán. En Tucumán, que es la mitad, exactamente está en el centro de lo que teóricamente eran las Provincias Unidas, entre el Alto Perú y Buenos Aires. Tucumán está en el medio. Si vos sacás las provincias del Alto Perú que participaron del Congreso de Tucumán, ya Tucumán quedaría además en el norte y sería Córdoba el centro. Pero en ese momento el centro era Tucumán, en esa ciudad maravillosa que es Tucumán, en esa ciudad maravillosa que es Tucumán. Y además Tucumán en 1810 todavía seguía siendo una ciudad interesante, con un buen nivel de comercio. No se olviden que por ahí pasaba todas las carretas, las caravanas, las postas, de que venían de Potosí hacia, bueno, al puerto de Buenos Aires, y ahí se reparaban los carruajes, ahí se cambiaban los caballos, ahí se descansaba 2 o 3 días para seguir la marcha, ahí se comía, había un movimiento comercial importante en Tucumán. Era una ciudad realmente importante y de alguna manera era rectora de toda esa zona del norte. En Tucumán se realiza este congreso en la casa de una familia, una casa hermosa, linda, pero no muy ostentosa, no muy grande, en ese salón que tanto nos lo guardamos en el corazón, porque ahí se hizo el juramento que dio origen a la independencia de la Argentina, y ahí estaban nuestros congresales. ¿Quiénes eran nuestros delegados? Los congresales que tomaron esta decisión que les vuelvo a repetir, les corría la vida, los bienes a ellos y a su familia, porque lo que estaba en contra era muy poderoso. O sea que la decisión que tomaron era realmente trascendente. Y los delegados, ustedes los conocen todos, no porque hayan prestado atención quiénes fueron los delegados, diputados que dictaron, que votaron la independencia de la República Argentina, sino porque son todas las calles de Buenos Aires. Entonces, todas van a recordar. Al menos hubo un homenaje a todos estos hombres, muy importante en distintas épocas históricas de nuestra ciudad, poniendo calles de estos que se jugaron la vida por la independencia del país. Delegados por Buenos Aires: Juan José Paso, Antonio Sáenz, Fray Cayetano Rodríguez. Hoy Delleville hablaba de la estación Sáenz del subterráneo que fue planificada por el gobierno de él y de Olivera. Antonio Sáenz, Fray Cayetano Rodríguez, Pedro Medrano, Tomás Anchorena y Esteban Gascón. Delegados por el norte: Pedro Arauz y José Tameneta. Los legisladores, los concejales en su momento la acertaron porque la pusieron al menos paralela a estas dos calles. Los dos eran de Tucumán, justamente. Delegados por Catamarca: Acevedo. Delegados por La Rioja: Castro Barros. Delegado por Salta: Moldes. Teodoro Sánchez de Bustamante por Jujuy.
alto peruanos, delegados alto peruanos. José María Serrano, Malavia, Sánchez de Loria, Pedro Ignacio Rivera de Misque, Loria era de Charcas, José Pacheco de Mela de Tupiza. Y vienen ahora los cuyanos, Tomás Godoy Cruz, amigo de San Martín, y Juan Massa, los dos delegados por Mendoza, por San Juan, Fray Justo Santamaría de Oro, tío de Sarmiento, y Francisco Laprida. Hasta ahí, este era el cuerpo, eran 28 diputados. Luego se redujeron. También hay que decir que en 1815 Artigas, que no había defendido bien Montevideo porque estaba tomada, no había defendido bien Montevideo y se había ido de Uruguay. Artigas está instalado en Concepción del Uruguay y había declarado una independencia de las repúblicas del litoral. Sin el resto. Sin el resto. Y no había mandado ni Santa Fe, ni Entre Ríos, ni Corrientes delegados al Congreso de Tucumán. Y Córdoba sí mandó uno, pero también estaba de alguna manera aliada a esta liga formada por Artigas, que después va a traer consecuencias esto, inmediatamente, pero no importa. Vamos al Congreso en sí. El Congreso así se desarrolla en esa casa, va a funcionar a partir del 24 de marzo de 1816 y el 9 de julio sucede lo siguiente. Llegan a un acuerdo. Y le voy a leer el acta, que es muy cortito, el acta que firman antes de la declaración de la independencia. En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1816, terminada la sesión ordinaria del Congreso de las Provincias Unidas, continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Era universal y constante, decidido el clamor del territorio por su emancipación, solemne del poder despótico de los reyes de España. Los representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e intereses que demanda la sanción de la suerte suya, pueblos representados y posteridad. A su término fueron preguntados si quieren que las provincias de la Unión fuese una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. Aclamaron primeramente llenos de sano ardor de la justicia y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del país. En su firmado en virtud la declaración siguiente. Nos, qué linda palabra es nos que nosotros no usamos, ¿no? Nos. Es más corta que nosotros, pero es más fuerte que nosotros. Nos le da un contenido como de comunidad. Nosotros podemos ser varios, pero nos es un pueblo, es una comunidad. Nos, los representantes de las Provincias Unidas del Sudamérica, reunidos en el Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que la ligaban a los reyes de España. En cumplimiento y sostén de esta voluntad, bajo seguro garantía de vidas, haberes y fama, declaramos la independencia de estos territorios y queremos la comunicación a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállese en un manifiesto de los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración, dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por todos nuestros diputados y secretarios. Esta fue el acta
de la Declaración de la Independencia, que se tradujo al quichua y al aymara. Se hicieron 1000 ejemplares, el original desapareció, alguien se lo robó en algún momento, pero quedaron estos ejemplares manuscritos que se trasladaron por todos lados, y esta fue la Declaración de la Independencia. El Congreso siguió funcionando un tiempo más, luego se trasladó a Buenos Aires porque temían un avance español ya habían tomado habían tomado todo el Alto Perú. Chile se había reforzado enormemente la fuerza, el ejército español. Montevideo estaba tomado, y la flota estaba viniendo que en definitiva no vino nunca porque se dio cuenta que no era correcto venir a Buenos Aires porque corría el riesgo de enfrentarse con los portugueses, y que desde Chile y desde Perú al Alto Perú iban a poder recuperar el territorio de Río de la Plata. Se equivocaron, porque en realidad nunca pudo ser recuperado Buenos Aires. Esto fue el 9 de julio de 1816, pero acá se abrió otra etapa, empieza una etapa muy difícil de la historia argentina, muy difícil, porque empiezan los desencuentros, empieza la guerra civil, empiezan los odios, empieza la grieta, empiezan dos proyectos enfrentados que no estaban muy claramente dibujados de cuál era uno y cuál era el otro. Y así entonces el presidente del Congreso de Tucumán, que leyó y que firmó por primera vez el acta de la independencia en el momento de la votación, fue Narciso Laprida, Fernando Narciso Laprida, un recontratatarabuelo de Jorge Luis Borges. Y como está involucrado Narciso Laprida en este acto solemne y extraordinario de la independencia de nuestra patria, en 1816, también está involucrado Narciso Laprida 11 años después, con motivo de su muerte, que es una muerte tremenda, pero que pinta, que marca la gravedad de las crisis argentinas, la gravedad de las luchas civiles y fratricidas, cómo se perdió el camino de aquellos diputados que en un espíritu republicano, con un espíritu de libertad, con un espíritu y una voluntad inquebrantable, votaron por la independencia de las Provincias Unidas no del Río de la Plata, Provincias Unidas del Sudamérica. Laprida murió en 1828 en un enfrentamiento con montoneros federales de Arauz. Murió, fue capturado, enterrado con la cabeza afuera, y le pasó una tropilla por encima. Así murió Laprida, el presidente del Congreso de Tucumán. Triste destino para un patriota. Tal es así que este genio que yo mencioné, que es su tataranieto, escribió un poema que se llama Poema Conjetural, y me pareció muy digno y muy apropiado leérselo a ustedes, porque muestra cabalmente con esa métrica, con ese estilo, con esa ironía y con esa extraordinaria belleza literaria que tenía Borges, cómo fueron esos hechos que empezaron después del Congreso de Tucumán, durante la guerra civil, durante lo que el Tulio Alperín Dongui llama revolución y guerra permanente, el conflicto permanente, la grieta permanente, el no ponernos de acuerdo nunca, y donde se luchaba siempre de una manera tan tremenda, donde el que ganaba le cortaba la cabeza a quien perdía. Guerra civil que San Martín, el gran San Martín, jamás participó. Y él mismo dijo muchas veces: jamás voy a desenvainar mi espada en guerras de hermanos, en guerras fratricidas, y así cumplió con su palabra. Poema conjetural. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 23 de septiembre de 1829,
por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla, deforme. La victoria es de otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido huyo hacia el sur por los arrabales últimos, como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie, el capitán del purgatorio es un juego que hace Borges, con el Dante, ¿no? El Dante es el que habla del capitán del purgatorio, y él lo dice que es un juego que él hace, como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie, ensangrentado el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término, es el fin, la noche lateral de los pantanos, me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte, que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me lleva el laberinto múltiple de pasos de mis días que mis días tejieron desde un día de la niñez. A fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco Laprida, la letra que faltaba, la perfecta, forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Eso es mi destino. Bueno, maravilloso Borges, describiendo la muerte de Laprida, aquel patriota que fue el presidente del Congreso de Tucumán cuando se declaró la independencia. Esto es un resumen de el momento, tal vez el momento más trascendental de la historia argentina. El momento, todo lo demás fueron importantes. El Mayo fue muy importante, fue fundacional. La campaña de la epopeya de San Martín. Esta declaración que hace Laprida y que hace en este congreso permite que San Martín realice un año después la epopeya de cruzar los Andes, liberar Chile, que yo les dije que se había reforzado su fuerza, tenía una poderosa fuerza Chile española, liberar Chile después de Chacabuco y Maipú, embarcarse una flota, liberar Lima, independizar Perú y a su vez crear la bandera de Perú. Y eso permitió que el venezolano del norte bajara a Ecuador y a Perú también, y bueno, terminar la tarea que había iniciado y había cumplimentado con honor y con extraordinaria prolijidad estratégica San Martín. El Congreso de Tucumán tiene dos características importantes. La principal característica es que se logra unanimidad por primera vez de un conjunto de voces de las distintas provincias que van a entender que es necesario dar ese paso, aunque en eso le corría la vida, vuelvo a repetir, sus bienes y corrían la vida a sus familias. Cuando ellos rompen, cuando cualquiera de estos que yo mencioné rompe y declara independencia, está rompiendo con su pasado familiar.
está rompiendo con su historia, está rompiendo con el statu quo, está rompiendo contra todos los intereses creados que había para que vuelva la corona española, porque así como habían muchos perjudicados, habían muchos beneficiados en que retorne la monarquía española, entre ellos la Iglesia, que en este caso jugó un rol muy especial, muy especial. El otro pariente, yo hablé de Borges, que tenía un pariente en el Congreso de Tucumán, el otro pariente, un ilustre, un ilustre maestro que no fue maestro, un ilustre militar que no fue militar, un ilustre patriota que sí fue patriota, que es Domingo Faustino Sarmiento, que tenía a su tío ahí. Y Sarmiento también escribió sobre Oro, escribió sobre su pariente, pero no tenía la técnica poética que tenía Borges. Entonces, ¿dónde lo menciona y dónde menciona la capacidad que tuvo Oro para lograr ser diputado, viajar a Tucumán y votar a favor de la independencia? En Recuerdo de Provincia, ese libro que todos hemos leído cuando éramos niños o jóvenes, ese famoso trabajo que escribió en 1855 Sarmiento, Recuerdo de Provincia, un libro maravilloso, ¿no? Si uno quiere comprender lo que era San Juan, cuando nació Sarmiento y cuando se crió en su infancia hasta su adolescencia, hasta su juventud, tiene que leer imprescindible ese libro. Y ahí lo menciona. Ahí menciona, hace todo un capítulo sobre ese tío que lo va a educar a él, que lo va a enseñar algunas cuestiones que tienen que ver con el latín y que tienen que ver con alguna gramática cuando Sarmiento era niño. El Congreso de Tucumán fue un paso trascendente, decirlo. Fue un paso trascendente. Fue la culminación de Mayo. Pero Mayo estaba vivo y Tucumán lo revive más todavía. Lo revive más. Sin embargo, el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires. Va a durar 4 años más. Y va a fenecer el Congreso de Tucumán como producto de las guerras civiles. El gobernador de Entre Ríos, el caudillo Ramírez, Francisco Ramírez, y el gobernador de Santa Fe, el caudillo Estanislao López, juntos marchan hacia Buenos Aires y derrocan al directorio, el único gobierno que había, el único ejecutivo que había sido creado por la Asamblea del año 13 cuando se dieron cuenta que el triunvirato no funcionaba como ejecutivo. Y entonces habían construido un poder ejecutivo unipersonal, con acuerdo de todas las provincias. Es derrotado el ejército de Buenos Aires, es derrotado Pueyrredón, y se disuelve el directorio y empieza la anarquía. Cada provincia hace lo que quiere, va por sí mismo, hay alianzas de todo tipo entre 2, entre 3 provincias, y son momentos tremendos, Un año después de la batalla de Cepeda, tan solo un año después de la batalla de Cepeda, donde Ramírez y López aliados, los dos federales, o sea, al menos se llamaban federales, vienen a Buenos Aires, atan sus caballos en las argollas de la pirámide de la Plaza de la Victoria, de la Plaza de Mayo. No saquean Buenos Aires y luego se van, pero sí disuelven el Congreso de Tucumán, que ya no era de Tucumán, era de Buenos Aires, el Congreso lo disuelven y disuelven el directorio. O sea, no hay más país, no hay más país nacional, no hay más gobierno nacional. Y se marchan a sus provincias. Acá queda Martín Rodríguez como gobernador, nombrado por la legislatura, que va a ser un gobernador bastante progresista, que va a tratar de restaurar lo poco que podía restaurar, con Rivadavia, que había vuelto de sus viajes por Londres y de sus
intrigas permanentes en contra de San Martín, y también va a ser un ministerio bastante progresista. Muchos dicen que Rivadavia vivió en una época muy adelantado a la de su tiempo. Yo creo que eso puede ser cierto en algunas cosas, pero su inquina, su bronca hacia San Martín era muy grande, muy grande. Él lo difamó a San Martín, él lo difamó a Moreno en forma cruel y en forma injusta, cuando ni San Martín ni Moreno del fondo del mar no lo podía contestar, y San Martín de Europa tampoco. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Lo cierto es que el gobierno ese de la provincia de Buenos Aires más o menos prosperó, se creó un año después de estos acontecimientos. Parece mentira, ¿no? Es la Argentina. Todavía no era la Argentina, pero es los orígenes de Argentina. Había creado la Universidad de Buenos Aires, y este Sanz, que estuvo como diputado, que declaró independencia, va a ser el rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires, increíble. Pero después vuelve otra vez el conflicto. En el medio estuvo la guerra contra Brasil, pero a su vez, también en el medio, Artigas se pelea con López y con Ramírez, Artigas invade con sus tropas Entre Ríos sin pedirle permiso a Ramírez. Ramírez va, lo combate, le gana, y este es el fin de Artigas. Artigas huye, se mete en Paraguay y no vuelve nunca más. No que no vuelve nunca más al Río de la Plata, no vuelve nunca más a Montevideo, a Uruguay, no vuelve nunca más, se queda como chacarero ahí, protegido por Francia, protegido o custodiado, no se sabe bien. Lo cierto es que no intentó volver nunca más, y sobrevivió como 30 años el, este caudillo oriental, que si algo no era, era uruguayo, porque él se sentía argentino, porque Uruguay es un concepto que nace después. Él se sentía oriental, pero no uruguayo. Uruguay es un concepto que nace después. Pero estos federales, fanáticos federales, ¿no?, que dividían, querían, que estaban en contra de la posibilidad de una república razonable, por estos tiempos saciados que se vivían, eh, resulta que sus países son unitarios. Porque Uruguay hoy no es federal, nunca fue federal. Uruguay es unitario, es un país unitario. No tiene provincia, tiene departamento, tiene municipios, tiene un presidente ejecutivo y nada más. Y Chile es unitario, y Bolivia es unitario, y Paraguay es unitario. Entonces, todo esto es importante tener en cuenta, porque nosotros peleamos durante 40, 50 años por unitarios o federales. Y yo no sé quién tenía razón, si los unitarios o los federales. Lo que sí sé es que se peleaban federales contra federales, porque Artigas lo venció Ramírez. Eran los dos federales. Pero ¿saben qué pasó con Ramírez en estos tiempos? Inmediatamente después de que se disuelve el Congreso y que se disuelve, el directorio. ¿Saben lo que pasó con Ramírez? Hay una pelea, Ramírez invade Santa Fe porque desconfía de López. Y López manda a frenar a Ramírez, y ganan las fuerzas de López, obviamente, ganan a la fuerza de Ramírez. Lo capturan a Ramírez, le cortan la cabeza y lo cuelgan durante 3 días en el Cabildo de Santa Fe, en una jaula de hierro. Federales contra federales. Federales contra federales. Pero en el año 28, y con esto yo ya termino, termino porque si no entramos en la guerra civil y no quiero. En el año 28, los que estaban luchando en Brasil, que no eran orientales, no eran uruguayos, eran argentinos, viejos militares del ejército de San Martín de los Andes, entre ellos Lavalle, aquel general tan valeroso, tan impetuoso, pero general sin cabeza, así lo llamaba, una espada sin cabeza, así lo llamaba San Martín. Vuelve a Buenos Aires y se hace nombrar gobernador, derrocándolo a Dorrego, su camarada de armas en el ejército del norte. Los dos de alguna manera fueron oficiales de San Martín. Lo derrota Lavalle a Dorrego, que era el legítimo gobernador de la provincia,
y le da una hora y lo fusila en los campos de Navarro en 1828. Y ahí nace ya un odio muy fuerte entre federales y unitarios, donde todavía nadie sabía ni dónde empezaba la Argentina, ni dónde terminaba, ni cómo se llamaba Argentina, ni por qué peleaban, pero se mataban. Y ahí, en esa grieta, con la muerte de Dorrego, un personaje extraordinario, Dorrego. Dorrego sí era federal. Ese era auténticamente federal, porque había vivido en Estados Unidos, había visto cómo funcionaba el sistema republicano y federal en Estados Unidos y era un gran admirador de eso. Había leído El Federalista, él tuvo contacto con el pensamiento liberal de Estados Unidos. Y volvió, y cuando volvió, se hizo gobernador, fue 2 veces gobernador, uno duró muy poquito tiempo y el otro cuando fue fusilado injustamente, alocadamente por Lavalle, y eso ocasionó 20 o 30 años más de guerra civil, de persecuciones, de muerte. Si digo que el Congreso de Tucumán es el segundo escalón después del pensamiento de Mayo, tengo la obligación de decirles que recién en 1853 es el tercer escalón, luego de la batalla de Caseros, con el Congreso de Santa Fe y la sanción de nuestra gloriosa Constitución Nacional. Pero cuidado, que a la ciudad de Santa Fe no fue la provincia de Buenos Aires, que automáticamente, luego de que se sancionó la Constitución Nacional, habían 2 países, la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires. Otra vez el enfrentamiento. Otra vez el enfrentamiento. La libertad, la independencia, no habían logrado apaciguar los ánimos de esta historia trágica de matanzas que tuvo la Argentina durante 40 o 50 años. Y va a llegar un momento, y con esto yo termino, va a llegar un momento aciago, un momento tremendo de crisis, hacia 1860, que había la necesidad de unir. Era inviable en las Provincias Unidas sin Buenos Aires, y era inviable Buenos Aires sin las Provincias Unidas. Había que unir, había que terminar con esta grieta, había que terminar con esta falsa dicotomía entre argentinos, y es muy importante una reunión, una cena, donde hubo 4 dirigentes muy importantes reunidos, uno que era el presidente en ese momento, Santiago Derqui, otro que había sido el presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza, otro que iba a suceder a Derqui en la presidencia de la República, don Bartolomé Mitre, y el otro que iba a suceder a Bartolomé Mitre en la presidencia de la República, Domingo Faustino Sarmiento, que fueron llamados por el doctor Roque Pérez y se juramentaron lograr la unidad nacional. Y lo lograron, porque en la batalla de Pavón, posterior a este juramento, la batalla la tenía ganada Urquiza, las tropas de Urquiza, una vez más. Dicen que la caballería en ese tipo de batallas, la caballería entrerriana era imbatible. Todo lo que analizan esta historia, especialistas dicen que eran imbatibles. Y el propio Manco Paz habla de la caballería entrerriana. Tenía la batalla ganada. En determinado momento, cuando tenía la batalla ganada, Urquiza le da la orden a sus lugartenientes dar media vuelta y marchar para Paraná. Esto le va a costar después la vida a Urquiza, pero una decisión que tomó en pos de la unidad nacional. Y a partir de ahí entramos en otra historia, entramos en la historia del progreso, entramos en la historia de la ley 1420, del Código Civil, en las grandes presidencias, y entramos inclusive en la etapa donde nacen los radicales y empiezan a decirle a la élite, empiezan a decirle que está todo muy lindo lo que han hecho, que todo viene bien, que el ferrocarril, que las exportaciones, que la carne, que el frigorífico, que el alambrado, está todo muy bien,
pero que ellos gobiernan sin el pueblo, y hay que ampliar el sistema. Y ahí empieza la revolución del 90, la creación del Partido Radical y otra lucha que va a llevar 26 años para lograr que el sistema se amplíe y haya una democracia ampliada en Argentina. La libertad, la independencia costó mucho en nuestro país. Y hoy estamos en problemas porque hoy tenemos una discusión tautológica, una discusión ordinaria. Antes habían discusiones un poco más potentes. No estamos discutiendo seriamente, porque estamos en una situación de discutir tautologías, de discutir en forma ordinaria, en forma... Se discute por TikTok ahora. Y me parece que asambleas como esta, con esta digna concurrencia, son ámbitos excelentes para opinar, para crear, para recrear nuestro pasado humano, para recrear nuestro glorioso pasado humano, para recrear inclusive la memoria de la tragedia vivida, de tanta grieta y desencuentro, y de tratar de ponernos de acuerdo en 6, 7, 10 puntos mínimos para lograr encontrar los caminos que nos conduzcan nuevamente al progreso y que conduzcan a tener un país normal, digno y de alabanza, como fue nuestra querida Argentina entre 1880 y 1930. Muchas gracias. Jorge Ferronato, muchas gracias por esta gran reflexión sobre nuestra historia. Los amigos que quieran hacer las preguntas, queda habilitado el chat, o si se animan a hacerlo en 3 minutos, en forma verbal, le habilitamos el micrófono. Todos conocemos las instrucciones que le da San Martín a Godoy Cruz. ¿Te recordás alguna otra instrucción así tan concluyente o pintoresca que haya habido a los... Sí, sí, fueron muy interesantes las instrucciones que tenían los delegados del Alto Perú, que eran declarar independencia, pero que la sede no sea Buenos Aires, sino que sea Tucumán. Ahora, el tema del puerto de Buenos Aires era un tema geográfico. Todos estaban en contra del puerto y más a todos los que nacen en la capital federal los llaman los porteños de forma despectiva, una forma, ¿no? Una forma, los porteños. Sería muy difícil poner un puerto de ultramar en Catamarca. Sería muy difícil, sería casi imposible. O en Córdoba, en Tucumán, o en Salta, o en Jujuy. Bueno, Buenos Aires tenía más habitantes que el resto. Buenos Aires tenía más habitantes que todo el resto junto. Eso es cierto, pero no es menos cierto que esa pelea duró 60 años. Y aún continúa. Yo escucho a veces algunos diputados que hablan del federalismo como diciendo, yo no tengo nada en contra del federalismo, yo creo que el federalismo es un sistema correcto. Lo que no es correcto es que haya un federalismo deformado. Lo que no es correcto es que haya un federalismo donde en las provincias es lo que se les da la gana. Porque esto es un país que tiene una constitución nacional. Los ingleses tienen un dicho muy importante que se transmite de generación en generación: pocas leyes, una ley, pero que esa ley la cumplamos todos. Acá tenemos muchas leyes, no cumplimos ninguna, ni siquiera la fundamental. Gabriela Nasser dice: un lujo escuchar a Jorge. Carlos Sebey dice: el problema no es el puerto, sino las rentas aduaneras. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Primero quiero saludar a Gabriela Nasser, la colorada, que es un ser delicioso, una abogada comprometida, extraordinaria, una militante importantísima. Quiero saludar también a Nicolás Breglia, que lo veo por acá, a Eduardo Pisani Torre, bueno, a la familia Fiorelli, y a Carlito Sebey, que siempre hace preguntas difíciles. Es cierto lo que dice Carlos. Es un hombre difícil. No, es un hombre correcto, y un gran luchador, un gran luchador.
Y no era luchador cuando era joven solamente, ahora de grande también sigue siendo luchador, ¿no? No lo vas a arriar así nomás, Carlos Sebey, ¿eh? Este, un hombre comprometido con los grandes valores, tiene una formación humanista, tiene una formación reformista, que cuando habla te invade, ¿no? Te invade el pecho, te llena de alegría, de abrazarte con él, porque es un hombre que tiene una pasión y que tiene una vehemencia y que tiene un sentimiento patriótico que creo que hay que recobrar, que todos tenemos que recobrar. No puede ser que no haya desfiles militares, que no haya granaderos, no puede ser. No puede ser que no festejemos algunas cosas de nuestro pasado. No es cierto que la República Argentina surgió en el 2003, cuando se bajó un cuadro. No es cierto eso, es una cosa espantosa. Basta de todo esto, basta. Para responderle a Carlitos Sebey. Para responderle a Carlitos Sebey. Es cierto lo que dice. La aduana de Buenos Aires, en un sistema monopólico como el que había diseñado la la corona borbónica, que además monopólico era monopólico absoluto, porque era tan monopólico, que solamente se podía comerciar con un puerto, obviamente en España, con un puerto, que era Cádiz. No, y España tiene varios puertos, y algunos más cerca que Cádiz, de América. Había que comerciar con Cádiz. Y aquellas familias que tenían acuerdos con Cádiz vivían magníficamente bien, y los otros no. Pero también existían otro tipo de comerciantes, como era Artigas, o como era el propio padre de Manuel Belgrano, que no comerciaban con el puerto de Cádiz, porque eran contrabandistas. La palabra contrabandista ahora tiene una connotación distinta. En ese monopolio había un comercio por otro lado. Y Artigas comerciaba con ganado, con el Brasil, con el Río Grande, y el padre de Belgrano comerciaba con cuanto, cuánta oportunidad había, era muy inteligente, muy rico. Bueno, es cierto que el puerto de Buenos Aires, la aduana del puerto de Buenos Aires, favoreció a un sector social, pero no solamente de la provincia de Buenos Aires, no solamente de la provincia de Buenos Aires, pero esos mismos sectores sociales beneficiados, luego van a ser los saladeros, y luego van a ser, porque eran los que vendían la comida para el mundo esclavista, los saladeros, el saladero de Rosa, el saladero de Urquiza, el saladero de los Terreros, el saladero de los Anchorena. Bueno, esto se comerciaba con los mercados esclavistas. Ya eso no iba a Cádiz, pero sí iba a Jamaica, Cuba y a Brasil. Pero eso no eran solamente porteños. Eso eran porteños, santafesinos, entrerrianos, cordobeses. A su vez, Mendoza, San Luis y San Juan tenían un comercio histórico, no con el puerto de Buenos Aires, tenían un comercio histórico con Chile y una relación histórica con Chile. Pero lo fundamental fue en una época anterior a la que estamos hablando, cuando todo el oro y la plata, sobre todo la plata del Potosí, del cerro de Potosí, que era el gran recurso que tenían estos territorios y que ambicionaba España, descubrieron que era muchísimo más barato bajarlo a loma de mula y en carreta del Alto Perú a Tucumán, de Tucumán a Córdoba, de Córdoba a Luján, de Luján a Buenos Aires, embarcarlo en Buenos Aires para ir a Cádiz, que dar toda la vuelta por abajo, cruzar todo el Pacífico para el sur, cruzar el Estrecho de Magallanes e ir para... Que además de esos mares que eran muy peligrosos, eran muchísimo más trayectos, eran como un mes más de viaje, un mes más de riesgo, y un mes más de riesgo en momentos donde en las Malvinas, por ejemplo, ya habían holandeses, o en otras islas del sur
y en el norte de Brasil habían fuerzas corsarias que interceptaban buques españoles cargados de plata o de metales. Entonces el puerto de Buenos Aires ahí se transforma en un puerto importante, no como puerto, que siempre fue una lágrima hasta que Madero intervino, la generación del 80, pero sí como aduana. Y eso es una cuestión que se podría haber solucionado y nadie quiso solucionarla, ni para bien ni para mal, nadie quiso solucionarla. Eh, hoy, hoy hay un sistema de reparto diferente, hay un sistema de reparto diferente, pero que tiene que ver con la arbitrariedad del Ejecutivo, ¿no? Tiene que ver con la arbitrariedad del Ejecutivo, ¿no? A mí no me importa, son mi amigo, te doy tanto, son mi enemigo, no te doy nada. Te saco la plata para pagar la policía cuando hicimos el traslado, ¿no? Una cosa arbitraria. O sea que tampoco garantiza nada el federalismo así a secas, si no viene acompañado de de una acción que tenga que ver con consensos, que tenga que ver con argentinidad, que tenga que ver con una mirada de progreso para beneficio de todos, para que haya un país sensato, pujante, creciente, solidario, integrado. Tenemos que ponernos de acuerdo. Mientras que haya odio, bronca, mientras que haya mentira, mientras que haya dogmatismos insalvables, fanatismo y, y relato, por más que vos pongas el sistema más perfecto que quieras, la renta va a seguir siendo la renta manejado por un grupo, y que se la dan a sus amigos y al resto a joderse. Yo creo que tiene razón Carlos Sebey, yo creo que sí, que fue injusta, que el tema era la renta, pero, pero también no es menos cierto que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, fue la que más al conjunto, inclusive con Cuyo, Buenos Aires y Cuyo, fueron las que más soportaron el gasto de las guerras de la independencia, del cruce de los Andes, y a su vez los que más soportaron el gasto de la guerra con el Imperio de Brasil, que duró 10 años esa guerra. Entonces, una cosa quita la otra. Creo que Carlos Sabí tiene razón, fue la aduana lo que se discutía, pero de ahí viene la palabra porteños y me parece que hay toda una arbitrariedad en descalificar así a, a los ciudadanos de Buenos Aires. Como hay una arbitrariedad por ejemplo, decir que es una ciudad muy linda, entonces que hay que sacarle renta porque es muy linda la ciudad. ¿No? Me parece que estamos tomando cosas viejas en el presente que nos impide ver el futuro, que nos impide desarrollarnos. Uno viaja a Paraguay, yo por suerte la semana que viene tengo que ir a Paraguay a dar una charla y ve cómo cambió Asunción, uno viaja a Santiago y ve cómo está cambiando todo Chile, uno viaja, no tiene que viajar a Montevideo, uno viaja a Montevideo porque es un placer ir a Montevideo, pero uno escucha al presidente de Uruguay y uno siente una simpatía por el sentido común que utilizan. Nosotros hemos perdido el tino, hemos perdido el rumbo, hemos perdido el sentido común, hemos perdido el patriotismo, hemos perdido el amor a la patria, hemos perdido el amor al 9 de julio, el 25 de mayo, y es intención de esta asamblea que recuperamos un poco la memoria y que nos pongamos de acuerdo en 4 puntos, en 5 puntos, para tratar de salir de esta crisis, para tratar de salir de este aciago momento que estamos viviendo, para tratar de darle una Argentina un poco más esperanzada a nuestros hijos y nietos. Agradece los conceptos, Carlos Sebey, un amigo que no tiene el nombre, dice Samsung. Usted ubicó el tercer escalón en 1853. ¿Puede considerarse que el cuarto escalón se ubica en 1860 con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, pasando incluso por alto la cláusula que impedía reformar la Constitución por 10 años? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Digamos que
que cuando asume Mitre en 1862 ya se empieza a unificar el país. Luego vinieron otros problemas, vino la guerra de la Triple Alianza, vinieron otros problemas, la lucha de los radicales, ¿no? Pero ya la lucha de los radicales era más razonable, era ampliar el sistema, se luchaba por elecciones libres, Alem no estaba en contra de la República, ni estaba en contra de la capitalización de Buenos Aires, que en un momento sí estuvo en contra, ni estaba en contra del Código Civil, ni estaba en contra de la ley 1420, ni mucho menos, ni mucho menos. Alem lo que está en contra es de la corrupción de Juárez Celman, por un lado, y de cómo se había conjugado un poder absoluto en un grupo social y era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Lo que va a decir Alem es lo mismo que dice Florencio Sánchez en Mi hijo el doctor. Va a decir, el pueblo quiere saber de qué se trata, ahora sabemos leer y escribir, ahora tenemos intenciones de participar en la política y hay que ampliar el sistema. Luego, deprimido, se suicida Alem, pero sigue su sobrino Irigoyen, y que es una lucha tremenda la que realiza Irigoyen, y por suerte, en sus diálogos con Sáenz Peña, de los cuales eran amigos, llegan a la ley que podría haberse llamado ley Irigoyen, a la ley Sáenz Peña, que amplía el sistema. Coincido con que el próximo escalón es cuando se unifica el país, porque ahí empieza a llamarse República Argentina. Recién ahí empieza a llamarse República Argentina. Porque cuando la constitución del 26, de 1826, de Rivadavia, la constitución se llamaba República Argentina, pero funcionó meses. Luego se dividió el país nuevamente entre Rosas y el resto, y ya a partir de la unificación de estos dos países que se habían creado luego de la constitución de Santa Fe, ahí empieza la República Argentina. Empieza la República Argentina que sabe aprovechar su momento, tanto en la presidencia de Mitre, como en la presidencia de Avellaneda, como en la presidencia de Sarmiento, como en la presidencia que se produce con Roca. Pero esto hasta llegar al 30, se fueron aprovechando los momentos, se aprovechó el alambrado. Entonces surgió el trigo, y surgió el maíz, y surgió las exportaciones de granos a Europa, que antes no existía. Y surgió el mejoramiento de ganado y el mejoramiento de las ovejas y una lana extraordinaria. Y surgió la exportación de lana. Pero a su vez vino el ferrocarril y se crearon en un país donde había habido sangre y decadencia, muerte, se crearon 460 ciudades nuevas con el ferrocarril. Ahí donde iba una estación iba una maestra, donde iba la maestra iba el teniente del ejército, ahí se casaban y formaban una familia que se radicaban ahí, iba el mecánico de los carruajes y después se asentaba, faltaba un almacén de ramos generales y se sentaban ahí, y tenía hija y ese se casaba con nosotros y se iba formando la villa y luego el pueblo y luego la ciudad, 450 ciudades, para unir al país y pacificar el país. Se decretó que la capital federal sea la ciudad de Buenos Aires, se le arranca a la provincia de Buenos Aires su capital. Pero a Buenos Aires se crea La Plata, que acaba el intendente de La Plata acaba de mencionar en un decreto que la ciudad de La Plata es una ciudad masónica, porque fue un proyecto masónico. Se crea la ciudad de La Plata, de la nada, no había nada en La Plata, pajonales y cañitas. Y se crea la ciudad de La Plata, se diseña, se piensa y se construye la ciudad de La Plata. O sea, había un criterio progresista y activo, positivista, sí, claro, positivista. Como siempre digo yo, las panaderías se llamaban el triunfo, la gloria, la independencia, la libertad, el bienestar. No había otros nombres, estos eran los nombres, porque esa es la esperanza que había. Pero a su vez venían 250.000 europeos por año. Desde 1855, que vinieron los primeros suizos y italianos del norte, hasta 1830,
Hubo 6.350.000 europeos instalados acá en nuestro país. Nuestro país era un país bendito, un país donde había esperanzas, un país donde había crecimiento, un país donde los padres analfabetos podían mandar a sus hijos a un colegio gratuito, laico, obligatorio, un país donde todavía se podía pensar en que si estudiabas ibas a progresar, ibas a tener una mejor vida que tus padres. Un país donde los padres con sus manos a los 5 o 6 años de radicados en cualquier provincia construían en un lote su propia casa con sus manos, llamaban a sus cuñados para hacer los techos y a los 15 años construían en el fondo la casa de la hija que se casaba. Y esa hija había estudiado primario y secundario. Y su hijo había seguido en la universidad, mi hijo el doctor. País de crecimiento, un país que pegó un salto cualitativo extraordinario. En 1810, Argentina tenía menos analfabetismo que Italia, tenía menos analfabetismo que España. Y en 1930 se escribía más en editoriales de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario que en el resto de América Latina. Ese país tenemos que retomar. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué no avanzo yo? Para no hablar de lo que nos pasó, de cuando empezó la decadencia. Que cuando empezó la decadencia, cuando se olvidaron la República. Primera cuestión, 6 de septiembre del 30, ahí empezó la decadencia. Con el fascismo, con el integrismo católico, con el fanatismo del orden corporativo. Se perdió la idea de libertad, de progreso, de república, de ley. Esta pregunta te la había hecho el doctor Francisco Terriero, la aclaró porque un tema de su teléfono. De Tasajo y Charqui agregó Carlos Ebey como fuente de la riqueza de aquel momento. Eduardo Pisani dice, excelente y esclarecida exposición. Gracias, Jorge. Yo te invitaría a hacer la reflexión final, Jorge. Aunque el doctor Terrier te impulsó a esta parte que te hizo llegar hasta el año 30. Tu reflexión final. Mi reflexión final es que tenemos una oportunidad dentro de poco. Tenemos que salir de este marasmo. Tenemos que salir de lo que está mal, digan que está bien. Tenemos que salir de los que elogian a los que se paran en los paravalanchas de las canchas y de los barra brava. Tenemos que salir de ese país. Tenemos que salir del país de que los chorros, los asesinos, los violadores, entran por una puerta y salen por la otra porque siempre hay algún vestigio. Tenemos que salir de ese país. Hay un país normal, donde no se le pega a la madre, donde no se escupe en el piso, donde el maestro hay que respetarlo, donde hay que leer y estudiar. Tenemos que lograr volver al esfuerzo, volver al mérito, no al facilismo, no al regalo, no a la dádiva, no al pobrismo, porque con el pobrismo hemos empobrecido la cultura nuestra. Cada vez estamos peor, cada vez estamos más ordinarios y cada vez estamos más acostumbrados a la pobreza y a la marginalidad. Retomar el camino de gloria que tiene este pueblo y este territorio bendito, y volver a ser un vergel para el exterior, para los países que quieren habitar este suelo. Esa es mi reflexión, que estamos ante una oportunidad de decir basta, se acabó. Está mal esto, está mal. La corrupción es corrupción, el narcotráfico es narcotráfico, los chorros son chorros, el maestro es maestro, el profesor es profesor, el abogado es abogado, el médico es médico. No una cosa tan todo mezclado como si fuera un tango de arrabal. No. Creo que hay que retomar el respeto, la palabra empeñada, el cumplir con la ley, enseñar a nuestros hijos a trabajar,
Enseñó a nuestros hijos que es importantísimo leer. Enseñó a nuestros hijos que hubo una historia, que tenemos mártires en nuestra historia, que tenemos ejemplos extraordinarios de patriotismo, de heroicidad, y no mentirles. ¿Cómo vamos a permitir que en el Chaco se enarbole una bandera del Che Guevara y no una bandera argentina? Que se cante el himno del Che y no el himno argentino. Y esto está pasando ahora y nos enteramos por un asesinato, nos enteramos porque de casualidad nos enteramos de todo esto. Dejémonos joder. Eso no es un país federal, eso es una catástrofe, es una anarquía. Cualquiera hace lo que se le da la gana. Acá regalan plata y los que le regalan plata cortan para que le regalen más plata. Y la ciudad de Buenos Aires está tomada, pero no solamente la ciudad de Buenos Aires, todas las ciudades están tomadas por estas cuestiones. Hay otra forma de solucionar las cosas. Y no es regalando plata y extorsionando y mintiendo y escondiendo. Y las mismas organizaciones que regalan plata o que distribuyen la plata mienten porque se quedan con una parte. Sin embargo, los turistas o los viajeros que por ningún motivo quieren ir a Ezeiza pierden aviones, porque no pueden transitar. Los chicos pierden clases porque hoy no hay subte por el asbesto, no sé, por el asbesto, no sé por qué no hay subte. Entonces la solución es si le dan una hora menos de trabajo. Trabajan 6 horas, tienen que trabajar 5. Con eso se curan, no tiene que hacer nada. Trabaja una hora. Es todo un inmenso disparate. Hay que poner orden a todo esto. Y nos tenemos que poner de acuerdo en qué orden. Yo no digo matar gente, ni digo reprimir a nadie. Digo pensar las salidas y ponernos de acuerdo. Que la política se ponga de acuerdo. Están todos peleados con todo. Están todos disgustados. Y todos le buscan el pelo a la leche al otro. Me parece que estamos delante de una oportunidad de cambio. Una oportunidad de cambio y es necesario activarla. Que cada uno de nosotros se convierta en una pila de energía para activar el cambio. Que nos lleve a un destino diferente. ¿A dónde vamos con toda esta decadencia? ¿A dónde vamos cuando las empresas se van de Argentina? Se van. Con esta multiplicidad de impuestos, donde nadie sabe bien de qué se trata todo, porque todo es misterioso, todo es tramposo, todo es encriptado. Bueno, no quiero ser pesimista. De ninguna manera. Jorge, muy agradecido en nombre del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino sobre esta charla basada en hechos puntuales de la historia, pero un mensaje final que tenemos un poco de luz al final del camino. Así que esta charla va a estar a disposición de nuestros contactos a través de YouTube o si no por nuestro canal de YouTube del Observatorio para la Calidad Republicana. Gracias a toda la sala, muy agradecido y bueno, Jorge Ferronato, excelente, te agradecimos este rato de fuerte conocimiento. Muy buenas tardes. Los abrazo, gracias. Gracias, gracias.